Hola grupo, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ildefonso Muñoz, como sabéis, y me ofrecí, pues por supuesto, para ayudaros a todos los miembros del grupo mientras dure este estado de alerta que estamos viviendo por el tema del coronavirus. Y bueno, estoy atendiendo vuestras solicitudes de ayuda mediante Messenger y solamente os pido un poco de disculpas, la verdad que sois muchos lo que me estáis preguntando e intento atenderos a todo con la mayor rapidez posible. Entonces simplemente os pido un poco de paciencia, por favor, a la hora de responderos y disculpas si no os puedo atender con la urgencia que necesitáis. Lo que he hecho ha sido elaborar un pequeño esquema, un poco para explicaros un poco qué nos está pasando en esta situación y bueno, cómo nos podemos enfrentar a ella, porque es algo que más o menos es recurrente y es frecuente en todas vuestras dudas. Bueno, os comento, ahora mismo lo que estamos viviendo pues es un tema, una amenaza que nos está planteando el coronavirus, ya no solamente desde el punto de vista físico, sino está suponiendo también un desafío desde el punto de vista psicológico. Nos supone un desafío desde el punto de vista psicológico porque realmente nuestro cuerpo, nuestra mente se siente amenazada, esa amenaza lógicamente es real, y hay una cosa y una particularidad importante que es invisible, es decir, nos estamos enfrentando a un enemigo, por así decirlo, que no vemos. Y entonces eso a nuestro cerebro todavía le crea mayor incertidumbre, porque sabemos que está ahí, pero no somos capaces de verlo. Entonces eso todavía nos provoca mayor inquietud. Y luego, aparte, con las medidas últimas que estamos sufriendo, pues nos encontramos de una manera limitante. Es decir, estamos limitados en muchos de nuestros derechos, lógicamente por un bien general y por un bien común, pero eso también a nuestro cerebro no es algo que asimile muy bien ni que lleve muy bien. Toda esta situación nos está provocando una sensación de miedo. Y el miedo es normal en esta situación, es normal que estemos asustados, es normal que experimentemos miedo, porque el miedo tiene una función, que es el fin de la supervivencia. Entonces, ante sentirnos amenazados y a sentirnos amenazados en nuestra supervivencia, el cerebro activa la emoción del miedo para ponernos las pilas y sobrevivir. O sea, imaginaros de que no tuviéramos miedo en esta situación y estuviéramos expuestos en medio de la calle. Habría una mayor probabilidad de que contrajéramos enfermedad y contrajéramos el virus, enfermáramos o incluso muriéramos. Entonces, ese miedo tiene un fin. Por lo tanto, es normal que estemos así. No tampoco tenemos que luchar contra ese miedo, porque ese miedo tenemos que verlo, por así decirlo, de una manera que nos va a hacer protegernos con una mayor probabilidad de que se hagan las cosas bien y hacerlo mejor. Entonces, ante eso, nuestro cerebro ¿qué hace? Es valorar qué recursos tiene disponibles y qué herramientas personales son las con las que contamos para enfrentarnos a esta situación. El miedo es lógico porque tenemos miedo tanto a enfermar, tenemos miedo por nuestros seres queridos, tenemos miedo porque no sabemos la duración de toda esta situación, tenemos miedo porque el tema económico también se nos va a ver afectado y tenemos miedo porque tenemos la duda de que quizás nuestra vida ya no sea como lo era antes. Eso hace que tengamos una gran incertidumbre y esto nos ha sacado de nuestra zona de confort. La zona de confort es esa zona en la que nos encontramos a gusto, porque todo es predecible y tenemos la sensación de que tenemos el control de lo que estamos viviendo. Tenemos la sensación de que tenemos el control de nuestra vida. Y de pronto nos la han quitado. O no tenemos al menos esa percepción de que tenemos el control de la situación. Pero bueno, esto no es de todo cierto, porque sí hay muchos factores en nuestra vida que aún controlamos. Y eso es importante. Tenemos que evaluar qué es lo que estamos controlando. Todo esto nos supone un gran desafío. Y ese desafío podemos verlo de dos maneras. Una, como algo terrorífico, algo que va a cambiar nuestra vida y lo va a cambiar para peor. O podemos verlo como un reto,
como un reto personal, como un reto familiar, como un reto de todos. Y ese es el enfoque que deberíamos de darle. Esto es un reto. La vida nos está dando un golpe duro y tenemos que afrontarlo. Entonces vamos a mirar cuáles son nuestros recursos personales, nuestros recursos familiares, con qué contamos y vamos a enfrentar nuestra situación como un reto y no como una situación de terror. Dentro de nuestro cerebro tenemos una estructura que se llama amígdala cerebral y aproximadamente, bueno, pues he intentado hacer un dibujo de un cerebro y bueno, más o menos se los ojos, la nariz, y esta estructura cerebral que se llama amígdala se encontraría aproximadamente por esta zona. Es una estructura muy básica y tremendamente animal. Es la estructura que se activa cuando nuestro cerebro se siente amenazado. Y lo que hace es imaginar una sirena roja que empieza a sonar, ¿no? y a emitir destellos. Lo que hace es que todo el cerebro se activa para evaluar esa amenaza y para elaborar los recursos para enfrentarnos a esa amenaza. Entonces nuestro cerebro se pone en modo supervivencia. Se pone en supervivencia y evaluamos esa amenaza. ¿Cómo de importante es esa amenaza? Una cosa muy importante es que nuestro cerebro empieza a elaborar pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos hay que tener mucho control sobre ellos, porque si no, nos va a llevar a una situación de pánico. Una situación de pánico donde ya no vamos a pensar, simplemente va a ocurrir una cosa que se llama secuestro emocional. Es decir, nuestro cerebro deja de ser racional y se convierte en un cerebro animal. Eso lo hemos podido ver en las últimas imágenes donde nos hemos ido todos a los supermercados a cargar los carros, a coger el famoso papel higiénico, a comprar carne. Nos hemos sentido amenazados y nuestro cerebro se ha activado. Ha evaluado una amenaza y no hemos sido del todo racionales a la hora de realizar cierto tipo de conductas. Y como hemos dicho, pues dejamos de pensar. Pero bueno, no es que dejemos de pensar, sino que todos nuestros pensamientos están orientados al pánico, a reducir esa sensación de pánico. Lo que pasa es que esos tipos de pensamientos pues suelen ser a veces erróneos o no suelen ser de todo adecuados ni adaptativos a la situación que tenemos. Y muchas veces lo que hace es reforzar más la situación de pánico que estamos viviendo. Estamos en una situación de estrés agudo que tiene cuatro fases. Tiene una fase de shock en la que, bueno, no creemos lo que está pasando o que esto no nos puede pasar a nosotros. Y esa fase es un poco de alarma. Aquí la amígdala cerebral tiene un grandísimo porcentaje de activación y de control durante todo este proceso. Luego tenemos la fase de resistencia, que yo creo que es la que ya estamos entrando, en la que, bueno, nos encontramos confinados en casa, ya hemos asumido un poco la situación que hay y el riesgo de la situación que estamos viviendo y nos estamos enfrentando a ellas. Y para eso es lo que he comentado a muchos de vosotros en las consultas que me habéis hecho, y es, vamos a evaluar con qué contamos. Con qué recursos personales, apoyo, familia, seres queridos, para intentar aguantar esta fase de resistencia. No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero es muy importante que gestionemos bien todos nuestros recursos personales. Hay veces que cuando esta fase es muy larga, entramos en una fase de agotamiento, es decir, la persona ya se encuentra saturada y se empieza a sentir muy mal. Si llegamos a esto, sobre todo suele ser por el factor tiempo, o suele ser porque nuestros recursos personales quizás seguramente no lo hemos sabido gestionar muy bien. Y por último, la que estoy seguro que todos vamos a llegar, será esta fase de superación, en la que todos vamos a superar esta situación de crisis y sobre todo vamos a salir muchísimo más reforzados de esta situación. Vamos a crecer un montón en lo personal y vamos a crecer un montón como sociedad y como seres humanos. Para ello, como he comentado anteriormente, vamos a evaluar nuestros recursos personales. ¿Con qué apoyo social contamos?
Vamos a intentar parar esos pensamientos catastróficos, no nos ayudan a nada, simplemente a sufrir. E incluso vamos a intentar gestionar pensamientos positivos dentro de lo posible. Vamos a ver que al menos pues estamos rodeados de gente que nos quiere, gente que queremos, que más o menos en mayor o menor medida de momento estamos pudiendo llenar las neveras, etcétera, etcétera, de que hay gente que está dando lo mejor de sí, que tenemos una sanidad pública que es maravillosa y estupenda, y vamos a valorar todo eso. Y luego, como recomendaciones, pues rutinas diarias. Eso es importante, tener un horario, y organizar el día, porque si no el día se nos va a hacer muy largo. Hay momentos de emprender cosas nuevas. Ahí ayer una chica me preguntaba, bueno, más o menos qué hacía, que se aburría mucho. Y, por ejemplo, le aconsejé que había cursos online, por ahí, cursos online que son gratuitos incluso. O tenemos tutorial en YouTube de tocar el piano, de cocinar, de hacer cosas nuevas. Simplemente es plantearnos un poco, bueno, tenemos tiempo y qué podemos hacer con ese tiempo que tenemos. Es normal experimentar el miedo, pero como digo, no nos dejemos llevar por ese miedo. La información, por supuesto, sí, y de calidad. Pero ojo, no nos saturemos de información. A mi parecer, hay demasiados programas en televisión que hablan todo de lo mismo. Y todos son malas noticias. Y eso a veces que nos puede llegar a saturar. Aparte, de estos primeros días han corrido muchos vídeos por internet de la gente en los supermercados, de peleas, etcétera, etcétera. Y eso pienso que nos satura de información negativa y no considero que sea muy positivo. Seamos solidarios. De esta solamente vamos a salir si todos remamos en la misma dirección. Paciencia con los demás y con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Es muy importante. Estamos confinados en casa, estamos viviendo con personas 24 horas al día y tenemos que tener paciencia con los demás, pero también tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Vivamos el día a día. Ya llegará el día en que esto se va a acabar. ¿Estamos seguros? Porque el tiempo avanza y no nos queda otro remedio. Y vamos a vivir el día de hoy. Ya mañana será otro día nuevo. ¿De acuerdo? Vamos a salir de esta. Vamos a pensar en positivo. Por supuesto que sí, saldremos de esta. Y saldremos todos juntos. Y por favor, mimaros y quereros. Daros algún pequeño detalle, un pequeño capricho al día. Puede ser desde algo que nos guste cocinar, a un simple desayuno, una cena, o simplemente como hay veces que es una sencilla ducha, una ducha de agua caliente, que estemos a lo mejor un minuto o dos más y disfrutemos de ella. Vamos a querernos, ¿vale? Porque somos los únicos que estaremos con nosotros toda la vida. Así que vamos a cuidarnos a nosotros, vamos a querernos y así podremos cuidar de los demás. ¿De acuerdo? Os dejo una carita sonriente porque tenemos que ser positivos y os digo, vamos a salir de esta. ¿De acuerdo? Cuidaros mucho y cualquier cosa a vuestra disposición en las redes sociales. Un fuerte abrazo.